Pues lo están enviando como captura, como screen. Y el test no se envía así, chicos. Entonces quiero saber qué es lo que les aparece de instrucción al momento de enviar o al momento de terminar su test o ejercicio. Porque algunos de sus compañeros me envían captura del test. Entonces cuando yo ponga el examen, probablemente no se registre. Si yo no entro a tareas no entregadas o asignadas, no me doy cuenta. Entonces quiero saber quién de los que está aquí tiene dudas con respecto a enviar test o ejercicios que yo pongo en Classroom. Por En mi favor, caso aparece como tal, hasta como test y enviar test. Así no me da opción para para algo más. completar tarea o algo así. Ok, Es un test. Termina el test y enviar. perfecto. Yo tengo la idea que a todos les aparece así, pero como unos 5 o 10 compañeros me han enviado capturas del test y aunque yo puedo ver la calificación, no es tan objetivo porque cuando yo entro a mi lista de Excel, en el sistema de Classroom, no me aparece su puntuación, entonces parece como si no fuera real. Por favor, todos den enviar cuando terminen sus ejercicios, examen o test que yo ponga, porque si no, no me aparecen a mí las respuestas correctas y no sé qué calificación obtuvieron realmente, aunque ustedes me envíen una captura. Traten, si no les sale el botón de enviar, no lo hagan, cierren y reinicien todo su Classroom, porque quiere decir que es algo de la señal o simplemente se ingresaron de otra manera. No podré calificarla. Ok, ahora, con respecto a la pregunta que puse en desarrollo organizacional, lean instrucciones, chicos. Muchos me dicen, maestra, pero ¿cómo? Y siempre yo que pongo un ejercicio, pongo mi ejercicio. Primero lo elaboro yo para que ustedes puedan verlo y siempre pongo adjunto ejemplo. Quiere decir que así como está en el ejemplo, ustedes lo deben de elaborar. Si pongo elaborar concepto con un sustento teórico, significa que deben buscar un precursor, un teórico que hable sobre ese concepto y añadirlo con su cita textual, no con opinión crítica de ustedes. Entonces, por favor, antes de elaborar tareas, ejercicios, lean bien las instrucciones porque me doy cuenta que no están leyendo. Ahora, tardo en calificar las tareas, pero porque lo reviso uno por uno y me doy cuenta que unos me envían cosas que no son de tarea. Tal vez piensan ustedes que no abro las tareas, pero algunos me han mandado textos que no son de mi materia o que son otra cosa para que yo califique. Entonces, por favor, chicos, ya estamos en un nivel muy avanzado y nuestra carrera es docencia. Por favor, sean responsables con sus ejercicios, tareas. Si no los pueden elaborar, hablen conmigo, yo los apoyo. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a trabajos y enviar tareas? O tareas atrasadas que tengan para yo poder apoyarlos. Maestra, buen día. Escucho, buen día. En lo particular me puso 2 de 5, pero no sé, me confundí, no sé, pero la otra tarea que era como no recuerdo, los cuadrillos y eso sí lo hice y sí se lo envié. Ok, ajá. Y a algunos les faltó el cartel, porque yo sé que algunos no entraron a clase. Pónganse en silencio, por favor, pero deben ver las clases grabadas porque yo me doy cuenta cuando no las ven porque hacen otra cosa que no es lo que yo pedí. Entonces, si el cartel que yo pongo como actividad ya lo hicimos en clase y yo estoy viendo que lo están presentando por cámara, así como está, tómenle foto, no lo vuelvan a hacer porque es una evidencia del trabajo en clase. Así como está en una hoja, no me lo vuelvan a pasar en limpio o así en chiquito porque yo me doy cuenta que o son que porque no entraron o porque lo volvieron a elaborar, pero debe estar hecho como lo trabajamos en clase. ¿Ok? Las personas que les quiere decir que les falta texto o falta que Estamos solamente el sábado, ¿qué? pónganse en silencio, por favor. Entonces, por favor, estén atentos con las clases grabadas, las personas que no inician.
Los que están conmigo en este momento pues no tienen dificultad porque todo lo que hacemos, así como lo hacemos, lo debemos subir. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar porque ya se nos va el tiempo. Aclaro dudas en lo que se está abriendo mi presentación y por favor manténganse en silencio. La persona que cada momento se quite su audio, lo voy a tener que sacar de mi sala porque los demás no escuchamos bien y se distorsiona. Todos deben permanecer en silencio. Si yo les desactivo, no van a poder participar. Entonces, mejor desactiven y activen cuando participen, por favor. Por ahí tengo a 4 personas que acaban de iniciar que están en activo. Si no se ponen en silencio, los voy a retirar de mi sala. Por favor, sean conscientes con eso. Bien, entonces saquen su libreta o sus apuntes y vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre los métodos de la psicología. Vamos a ver que existen diferentes métodos para evaluar o analizar diversos casos. Si me empiezan a escuchar un poquito bajito, coméntenme por favor, porque en este momento no traigo auricular, que es el audio de mi compu, porque siento que cuando somos muchos, mi auricular no es suficiente, entonces tengo que activarlo. Vamos a poner fecha del día de hoy y vamos a ver las áreas. Realiza una retroalimentación y háblame de las últimas áreas que hablamos de psicología. No hay ministerio tampoco. Personas que están... Maestra, ¿métodos de qué dijo? Métodos de psicología y áreas de la psicología. Son los temas que vamos a ver hoy. Personas que están activas con su audio los voy a mandar a sala de espera, chicos, porque cada minuto los tengo que silenciar. De repente me pongo en silencio, por favor, avísenme, porque como tengo mi mouse, como que lo activan automático de repente si lo muevo mucho. Leonel, ¿podrías darme una retroalimentación de tu último apunte, por favor? Psicología educativa. Buen día, maestra. Creo que de lo último que vimos, maestra, de acuerdo a mis apuntes, teníamos características de la psicología. Lo iniciamos, ¿verdad? Anterior a esos fueron los objetivos específicos. Perfecto. Y objetivos generales, maestra. Objetivos generales. Bien. Gracias, Leonel. Entonces, Tenga buen día, maestra. buen día, gracias. Entonces vamos a hablar sobre los métodos de estudio y de ahí vamos a abarcar a las áreas de la psicología, en dónde trabaja la psicología y cómo en nuestra carrera nos va a servir como una disciplina auxiliar. Dentro de los métodos de la psicología, chicos, estamos hablando ya de las características. Entonces existen diferentes formas en la que los psicólogos investigadores de esta ciencia, la psicología es una ciencia, desarrollan conocimientos sobre el comportamiento del ser humano y la mente. Todos estos métodos están basados con un método científico. Todas las áreas de la psicología que vamos a ver en un momento ya se clasifican como una ciencia porque fueron evaluados como métodos científicos. Vuelvo a hacer esta pregunta que ya la conocen ustedes. ¿Por qué puede decirse que una ciencia se evalúa con el método científico? ¿Quién sabe? ¿Por qué será método científico? Porque ya pasó varias pruebas, maestra. Porque ya pasó pruebas, bien. De pasos y métodos. Métodos, pruebas, ¿quién más? Porque es comprobable. Porque es comprobable, porque tiene fundamento, porque no se dice qué si no fue comprobado, ¿ok? Entonces depende de un estudio de un tema en concreto, ¿ok? Y la mayoría de estos métodos de estudio se derivan de otras ciencias, o sea que existen ciencias auxiliares de la psicología que trabajan con ella. Y en este caso, la educación es una ciencia auxiliar de la psicología, trabajan mucho, deben trabajar de la mano, son como primos, hermanos, ¿ok?
Esas serían consideradas, disculpe maestra, esas serían consideradas áreas. Áreas de la psicología, porque recuerden que existe psicología educativa. Ajá. Entonces también existen los pedagogos que también deben tener una teoría de psicología. No son psicólogos, tampoco los maestros somos psicólogos, pero debemos trabajar en conjunto porque trabajamos para la educación. Gracias, maestra. Sí, de nada. Entonces, habla la psicología que tiene diferentes métodos para estudiar diferentes casos clínicos, educativos, laborales, organización, salud. Existen diferentes que vamos a ver en un momento. Por otro lado, la observación proviene directamente de la psicología también y se basa en métodos estadísticos que se usan a menudo en la sociología y en la antropología. Por ahí algunos de ustedes les di clase de sociología. Todos, por favor, en el chat deberán anotarme qué estudia la sociología con sus palabras. No lo busquen en la web. Y si no saben, pongan, no lo sé, maestra, no pasa nada. ¿Qué estudia la sociología? No lo busquen en la web. Ok, las personas que escriben en el chat, sí leo participaciones, recuerden, guardo mi chat y de ahí me baso. Ok. ¿Qué estudia la sociología? Tienen 2 minutos, todos escriban, por favor. ¿Qué estudia la sociología? Ok, empiezo a leer participaciones hasta ahí, cierro mi chat. Joan, ok, Ludivina. ¿Quién más rápidamente? Cierro mi chat. Ok, me quedé hasta Axel Rodríguez. Ok, por ahí dicen estudia la vida social, comportamiento de la vida social, estudia la vida social. ¿Les está faltando algo, chicos? Comportamiento de la sociedad, sí. Comportamiento humano, ok. Comportamiento, todos casi tienen comportamiento humano, estudia sociedad, ok. La sociología, hago una retroalimentación, un feedback, estudia una organización, un grupo social, un conjunto de individuos, 2 o más seres que se involucran dentro de un grupo, de una organización. Entonces van a Es lo que yo estudiar, puse, maestra. ok, van a estudiar todo aquel comportamiento que tienen dentro de un grupo, dentro de la sociedad, pero con un fin. Entonces, cuando hablamos de sociología, hablamos de un grupo numeroso de personas que trabajan con una meta, una función y objetivos en común. Puede ser un grupo social, un grupo de deporte, un club, todo aquel que sea un grupo, una organización que trabajan con un fin educativo o laboral o con diferentes objetivos, metas a seguir. Por ahí hay personas que van iniciando, anótense en el chat, chequen cómo se están anotando sus compañeros, por favor. Muy bien, continúo. Entonces, esta observación también la aplican como método de estudio la sociología, la antropología y la etiología y diferentes ramas auxiliares que estas que acabo de mencionar son auxiliares de la psicología. Por favor, recuerden que ya no tomamos apuntes, entonces vayan anotando lo que ustedes consideren que es para su estudio, porque van a estudiar para su examen lo que yo estoy explicando. Les voy a hacer referencia a lo que viene en mi examen también para que sea más fácil. Ciencias auxiliares de la psicología viene en su examen. Etología, sociología, educación, pedagogía, historia, son muchas. Medicina con las que trabaja la psicología. ¿Ok? Psicología alternativa, de intervención,
Entonces, en su examen va a venir por ahí. ¿Menciona alguna? Por ahí alguien está activo en su audio, las personas que van entrando. Muy bien. Entonces, como método número 1 de evaluación es la observación. Vayan anotando, por favor. Observación. A pesar de esto, algunos métodos de estudio de psicología son específicos dentro de esta disciplina y apenas, por ejemplo, entrevistas estructuradas son en los estudios de casos. Los más típicos es una entrevista. Cuando tú acudes con un orientador, pues primero se realiza una entrevista para conocerte mejor, para un estudio previo de tu personalidad y de tu entorno familiar y de cómo te desenvuelves, etcétera. Entonces, está como método de estudio observación, entrevista estructurada. Los que quieren ir anotando pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esta entrevista puede llegar a estudiar los fenómenos de la conducta humana, el funcionamiento de nuestra mente, cómo es que nos desenvolvemos, y debido a ello es necesario utilizar diferentes métodos que nos permiten conocer todo este tipo de áreas. De esta manera, los psicólogos o investigadores de la conducta humana pueden ir ensamblando cada una de las partes de la personalidad de una persona, ¿ok? Entrevistas también es un método empleado, especialmente en el ámbito clínico de la psicología. Vayan anotando, por favor. Y esta entrevista Maestra, disculpe, ¿qué método dijo? entrevista, observación, entrevista estructurada. Ok. Ok, muy bien. Esta entrevista tiene sus ventajas dentro de la psicología y surgen porque hay diferentes elementos que se van obteniendo dentro de una entrevista, ya sea clínica o laboral o educativa. En la mayoría de todas los casos, Maestra, no se escucha. Nada. Maestra se puso en silencio. ya, las personas que van iniciando no se activen, por favor, porque los envío a sala de espera. Ok, las entrevistas tienen sus ventajas, como les decían. A nosotros los psicólogos nos arrojan muchas estructuras que parten de su personalidad y de su entorno, donde se desenvuelven. Los especialistas se deben de guiar con una conversación de tal forma que propicie que nosotros logremos capturar esa información con un grado de revelación. Gracias a estos métodos, se puede obtener información relevante sobre la situación actual del paciente o de la persona que estamos tratando de orientar, ayudar o buscan nuestra ayuda. Las implicaciones de sus emociones, sentimientos, todo aquello que tal vez le provoca alguna dificultad en su vida o en tal proceso. La entrevista psicológica puede y busca explicar los motivos más esenciales de las conductas de los pacientes y para ello puede hacer preguntas cerradas o abiertas dentro de esta entrevista. ¿Cuáles son las preguntas cerradas, chicos? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son las preguntas cerradas? La que nada más es un sí o un no. ¿Los Sí, que perdón? son las, Te escucho, Pascuala. las que la respuesta es un sí y o un no. Por ahí hay alguien que levantó su mano, pero debe cambiar su estado porque me aparece como Light P30. Recuerden que deben tener su nombre, por favor. Muy bien. Las preguntas abiertas, ¿cuáles serán? Las que tienen diferentes opciones. Las que tienen No, esa es la que es una sola respuesta. las cerradas, las que son una sola respuesta, sí, no, y las abiertas pueden ser las que
pueden describir o las que tú puedes explicar una pregunta abierta, que te dan la opción a que tú puedas definir o explicar la situación. Estas son las preguntas que utilizamos los psicólogos. También los docentes, si pueden analizar, también utilizamos ese tipo de preguntas para poder hacer una evaluación de cierta situación. Ok, entonces usualmente las aplicamos dependiendo del momento de la entrevista. En cada en cada situación que sea o más oportuna. Sobre todo antes de las preguntas abiertas, primero aplicamos las preguntas cerradas, después las abiertas para que el paciente tenga la posibilidad de controlar en cierta medida el curso de la conversación, pero en definitivo el especialista siempre será quien guía la conversación. ¿Por qué tenemos que aprender? Bueno, ¿por qué tienen que aprender ustedes esto de psicología? Porque nosotros tenemos que tener conocimientos previos de psicología para poder orientar o analizar a nuestros alumnos y poder dar las mejores estrategias educativas o técnicas para auxiliarlos, para ayudarlos, motivarlos. Maestra, Dime. en algunos casos también el no hablar, ¿verdad? También que el paciente, si no quiere hablar, también con la observación, ¿verdad? Se diagnostica o se puede dar alguna opinión o sí, o sea, también sirve la observación, ¿verdad? Sí, por eso decimos primera técnica, observamos. Recuerda, más adelante les voy a dar a conocer, no viene nuestro tema, pero sí es importante que lo sepan. Algunas posturas que podemos realizar de manera inconsciente y que a lo mejor nos delatan. Nosotros los psicólogos pues ya los tenemos ya ahora sí que muy bien conocidos y por ahí luego dicen es que si observas del lado izquierdo o si te hablan y te preguntan y miras del lado derecho, quiere decir esto y el otro. Algunos ya son muy ambiguos porque muchas personas si buscamos esa información en la web pues ya las conocemos y tratamos de no hacerlas, pero siempre va a haber un detonante que ahora sí que te muestre tu inseguridad o a lo mejor tu temor a hablar ese tema o alguna característica que nosotros podemos analizar. Y de aquí viene una técnica que se llama metaanálisis. Anótenla, por favor. Observación, entrevista estructurada, metaanálisis. Estos que son métodos de la psicología, que usa la psicología educativa también. Esto viene en su examen. ¿Cómo dijo maestra, metaanálisis o cómo? Metaanálisis, va pegado. Misma palabra, metaanálisis. Acento en la tercera A. Metaanálisis. Hasta ahí. No escriban más para que pongan atención. A través de esta metaanálisis se busca sintetizar la información o la investigación relacionada con un área que nosotros los psicólogos queremos investigar. En este caso, la psicología tiene como finalidad llegar a una conclusión obtenida de distintas investigaciones. Ejemplo, yo aplico diferentes pruebas de acuerdo al caso, circunstancias. Por ejemplo, si tal vez tiene un problema de dificultad de la personalidad, aplico test de personalidad diferentes y al final realizo un metaanálisis de distintas investigaciones y resultados obtenidos, realizo un metaanálisis donde debe tener una estadística, un rango a medir, una evaluación y de ahí derivo mi resultado o mi diagnóstico. O sea que ese metaanálisis busca sintetizar todas las investigaciones o los exámenes que yo le he aplicado y de ahí puedo yo realizar mi diagnóstico. Una de las grandes ventajas de este metaanálisis es que permite explorar diferentes resultados asociados a un fenómeno psíquico o a un fenómeno de conducta. Recuerden que psíquico debe ser de mente y conducta, comportamiento humano o grandes características de diferentes fenómenos psíquicos que yo pueda estudiar. Entonces así me resulta más sencillo determinar y corregir debilidades, motivar habilidades
que pueden existir dentro de cada uno de los estudios que yo estoy analizando, que yo estoy aplicando el metaanálisis. ¿Dudas hasta aquí de los métodos para continuar con los siguientes? Maestra, Escucho. cuando entramos al sistema en educación nos mandan un examen psicométrico. Ok. Eso es también en cuanto a eso, la psicología y todo eso, ¿verdad? Exacto. Ese estudio psicométrico lo vamos a ver también dentro de una rama que será la psicología organizacional o laboral. Porque también cuando iniciamos a laborar, nos aplican por ahí un test. No nos damos cuenta a veces, bueno, nosotros ya tenemos más conocimiento, pero nos aplican DCI, coeficiente intelectual, de personalidad, de responsabilidades, de comprensión, y nos aplican tal vez en uno diferentes estudios, pero cada una de las ramas tiene sus exámenes o su metaanálisis. Hasta con un dibujo, maestra, ahí también se dan cuenta los psicólogos. La personalidad. Yo la verdad aplico dibujo y aplico frases incompletas o aplico un test. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy psicóloga y dibujo horriblemente mal. No sé dibujar, la verdad, no tengo esa habilidad. Entonces, cuando me han aplicado ese test, pues arrojan muchas deficiencias porque, por ejemplo, si no me sale bien la mano, si a lo mejor un dedo no está bien formado en mi dibujo, arrojo como que tengo muchas debilidades. Aún así, aunque yo no sepa dibujar, en alguno de mis dibujos puedo tener alguna de las características o debilidades y sale al final con un metaanálisis que pues sí, por ahí debo de tener algunas complicaciones, ¿no? Pero yo no me baso nada más en un dibujo porque no puede ser tan objetivo para mí, en mi experiencia, un dibujo. Entonces hago este metaanálisis, aplico diferentes herramientas y ya de ahí empiezo a analizar, ok, salió bajo en este rango, en este también, ya van 3 que salen en este test, entonces quiere decir que sí existe por ahí una debilidad. Entonces aplico diferentes y no me baso solo en una porque para mí no es tan objetivo. Pero ahora sí que depende de la manera de trabajar de cada uno de los psicólogos. ¿Ok? Después de esta herramienta sigue el experimento. Es un método más de la psicología y también de la psicología educativa. Experimento. ¿A qué se basa este experimento? Este es un tipo de investigación que proporciona datos más fiables. Es el que más se basa en el método científico tradicional, en los primeros métodos científicos tradicionales. Se deriva de disciplinas como la química, la física, la anatomía, la biología, todo aquello que es de método científico y se basa en el control de todas las variables posibles, las conocidas como en algunos experimentos variable independiente, variable dependiente. Ya hay ciertos puntos de métodos científicos tradicionales que ya son más allegados a los experimentos dentro de laboratorios. En un experimento, los investigadores escogen una cantidad relativa alta de población, de personas a estudiar de manera aleatoria, ¿ok? De una muestra representativa de la población en general, se escogen diferentes y de esta manera cualquier resultado derivado del estudio tendrá que ver exclusivamente con variables. Se ponen diferentes variables a estudiar y cierto grupo de población y se arrojan resultados. Los investigadores dividen a los participantes en 2 o más grupos, depende del caso o la circunstancia. Cada uno de ellos está asignado a una condición de diferentes variables. Se ponen diferentes rasgos, circunstancias, depende del caso, se realiza estadísticas, conclusiones, etc. Por ejemplo, un investigador que quisiera comprobar el efecto de distintos tipos de música dentro de una población, el rendimiento podría, por ejemplo, escoger 500 personas de una empresa al azar y realizar un estudio de qué tipo de música, dividirlos en 2 grupos.
ambos tendrían que trabajar en condiciones idénticas, o sea, realizar las mismas pruebas, salvo que uno de ellos escuche música clásica y otro rock, entonces se habrían diferentes grupos. Entonces, lo que quiero explicar es que este experimento se realiza con población y se realiza elaborando las mismas actividades. Esas 500 personas deberán realizar la misma actividad y de ahí se saca un estudio. Condiciones de situaciones, por qué son las condiciones idénticas entre este grupo y el otro grupo, etcétera. Eso se basa el experimento en la psicología, método científico. Eso es el experimento con población, con estadística. Existe otro experimento que es el de campo. Anótenlo por favor también. Experimento de campo. Déjenme ver mi sala de espera que creo que tengo personas. Permítanme. Ahí está. Ok. El experimento de campo, chicos, a través de esto es posible que los investigadores manipulen algunas de las variables de las que mencioné. Ellos añaden las variables estudiadas. Entonces, los sujetos tienen conocimiento qué variable se va a estudiar. Se va a estudiar la música, digamos. Entonces, los individuos tienen ya el conocimiento de lo que se va a estudiar, la variable que se va a estudiar. Entonces, ellos no deben de estar predispuestos a este estudio. Entonces, ellos tienen que tener la voluntad y la disposición para que se les realice este experimento de campo. ¿Cuál es la diferencia entre el experimento? Que esto se lleva a cabo fuera de un laboratorio, en un área de trabajo, en un escenario, en un experimento que variará, depende el estudio, el entorno. O sea que ponen al sujeto en diferentes escenarios para diferentes objetivos de investigación. Por ejemplo, Aquí, disculpe, maestra. Aquí la investigación sería de carácter voluntario, ¿verdad? sería voluntario. Social, pero voluntario. Exacto, social, a un grupo de personas numeroso, pero se les explica cómo es el experimento y ellos deciden si quieren abordar a este experimento porque se les lleva a diferentes escenarios, depende de lo que se va a estudiar. Entonces, Gracias, maestra. aquí garantizan que hay un mejor desenvolvimiento porque pues tú tienes la voluntad de participar y es algo más natural al del experimento, porque es en un laboratorio, se siente un poquito más presionada la situación a cuando es de campo, porque ya es voluntario, ya tienes tú la voluntad también de participar. Ok. Otra de las estrategias de métodos de estudio es la comparación de diferentes grupos. Se comparan diferentes grupos de personas y, como su nombre lo indica, se caracterizan por diseñar un estudio en el que se comparan diferentes resultados. Depende de lo que vayas a estudiar, se observan, se aplican las variables que vas a estudiar, pero se hacen comparaciones de grupos. Este grupo salió más alto en el área de matemáticas, este grupo salió muy bajo en matemáticas, pero salió muy alto en comprensión lectora. Entonces, este es otro método de la psicología y la psicología educativa. Comparación de grupos. Entonces, tal vez en la escuela nueva no es tan bueno la comparación, pero si tú requieres ya un estudio más avanzado, es fiable aplicarlo para poder ubicarlo. Es como cuando entramos a una institución y te realizan un examen diagnóstico de ubicación para el inglés, por ejemplo. Entonces realizan una comparación de grupos y te aplican en qué grupo te consideran que tú puedes estar. Esa es la comparación de grupos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, disculpe. Le queda un minuto, nos vamos a volver a meter a esta mismo link. Recuerden, sí, que es el mismo enlace para todos los sábados y tomamos receso en cuanto se acabe mi minuto y regresamos a las 11, depende si termino a las 10:42, 10:41, porque luego siempre me agrega como 2 minutos y les quito 2. Les ando robando receso. ¿Ok? Cuando se cierre,
Regresamos después del receso, ¿sale? Gracias por avisarme. De repente yo no veo mi cronómetro. Ok, último método. A ver si alcanzo a explicarlo. Caso único, se llama caso único. En este caso, chicos, se diseña un caso único a estudiar. Creo que algunos de ustedes ya han trabajado conmigo método de casos. Entonces, analizamos un suceso que tiene relevancia para nuestro tema de estudio. Se estudia un sujeto. Se pueden presentar componentes de interrupción, por ejemplo, aplicación de un tratamiento psicológico,